cuando era niño, siempre había creído saber lo que era el verdadero miedo. El miedo a algo escondido bajo la cama o en el armario. Demonios, pensaba que los payasos eran lo más aterrador que existía. Claro, no había conocido el miedo de verdad, no lo experimenté hasta que tenía 12 años. Dicen que la gente le teme sobre todo a lo desconocido, a cosas que no pueden explicar, a cosas que no pueden ver. Sonidos inexplicables en la oscuridad, pensamientos paranoicos de monstruos que se cuelan en los rincones vacíos del cuarto. Eso es lo que más atemoriza a la gente, dicen. En mi caso no fue exactamente así. Sí, los sonidos en la oscuridad eran un factor, pero yo conocía la fuente de esos sonidos. Oh, la conocía. Y saberla clavó el terror en mí como un mazo que martilla un clavo, una y otra vez. No sé cómo empezó. Fue como si en ella se hubiera encendido un interruptor y de repente se convirtiera en una marioneta incontrolable. ¡Qué ironía! Mi padre trató de detenerla, pero ella persistió, y él finalmente dejó de intentarlo. Le sugerí que llamara a la policía o que les contara a los vecinos, pero me desestimó por ser un chico de 12 años y me dijo que no confiaba en esos lacayos del gobierno corporativo, y que ni hablar de que los vecinos se enteraran. Inmediatamente llamarían a esa maldita línea de 3 números. Además, me dijo, ella no nos está haciendo daño a ninguno de los dos. Esperé que se mantuviera así. Ella ya no parecía mi madre, y se lo dije. Él me gritó y me reprendió, llamándome tonto. Quise gritarle que no tenía ni idea de lo asustado que estoy cada noche al oírla. Pero no lo hice. Por las mañanas y durante la mayor parte de las tardes mi madre estaba bien, aunque siempre en la cama, a veces incorporándose solo para quedarse mirando la pared vacía a unos pasos al pie de su cama. Parecía tan bien como su condición lo permitía. Mi padre trabajaba, solía volver alrededor de las 2 de la madrugada. Cuando mi madre empezó a actuar raro, le dio miedo dejarme solo, así que se tomó unos días libres. No se atrevió a contratar una niñera. Confiaba en esa gente tanto como confiaba en el gobierno. Tras unos días pensó que era suficientemente seguro dejarme solo con ella en casa y volvió a irse a trabajar cada mañana. Cuida de tu madre, siempre me decía antes de irse. Yo asentía, pero en realidad, en vez de cuidarla, me escondía de ella. Pero, en general, estaba bien hasta la noche. Solo de noche, cuando me acurruco bajo las mantas en mi cuarto, ella comienza a alterarse. Ahí empiezan los ruidos. La oía levantarse de la cama en el cuarto de mis padres y arrastrarse por el pasillo hasta la puerta de mi habitación. Tras la primera noche, siempre recordé mantener la puerta cerrada con llave. La oía arrastrarse, la oía hasta el umbral de mi puerta. Y entonces comenzaban los golpecitos. Eran suaves, como cuando un alumno llama a la puerta de la oficina del director. Pero los golpecitos seguían y seguían. Solo un toque constante, rítmico. Recuerdo haber cerrado los ojos con fuerza, intentar ignorarlo y dormir. Y después de casi una hora de golpecitos, se detenían y abría los ojos despacio. Entonces me daba cuenta de que la puerta no estaba cerrada con llave, y allí estaba ella, al pie de mi cama, simplemente de pie, mirándome. El miedo que sentí fue real, y no fue causado por lo desconocido. Tenía los ojos abiertos, mirando a mi propia madre mirarme. Había algo antinatural en sus ojos. Creo que era el tamaño de sus pupilas. Estaban dilatadas hasta convertirse en puntos. Solo pequeños puntos negros. Ahí estaba, mirándome, sin hacer nada más. No me hizo daño. Solo se quedó ahí. Pero había algo aterrador en eso. Quizá eran sus ojos, quizá tenía que ver con lo desconocido, no saber qué haría después, no saber si de pronto se lanzaría sobre mí. Pero no pasó nada. Mi padre eventualmente llegó a casa del trabajo y se encontró con la imagen de su esposa y su hijo, empapado en sudor y miedo. En los días que siguieron a ese incidente, siempre mantuve la puerta cerrada con llave. Incluso hoy reviso 2 veces el cerrojo. Por supuesto, eso no detuvo los golpecitos. A veces juraría que ni siquiera venían de fuera de la puerta.
A veces parecían venir de la ventana, del armario, o incluso de debajo de la maldita cama. Miedo a lo desconocido, supongo que siempre es así de alguna forma. Fue entonces, a los 12 años, cuando tuve mi primer encuentro con el miedo verdadero. Cada día después de aquello la puerta estuvo siempre cerrada. Eventualmente mi madre murió, un paro cardíaco, justo afuera de mi habitación. Mi padre decidió enterrarla en el patio trasero. No se podía confiar en esos funerarios ahora. Y yo me fui de la casa. Intenté convencer a mi padre de que se viniera a vivir conmigo, pero no quiso dejar su vieja casa. Siempre fue un hombre tosudo. La vida ha mejorado mucho para mí desde entonces. Conseguí un trabajo bien pagado en un bufete de abogados. La próxima semana tengo una cita con una belleza que conocí hace unos días. Pero cada noche, antes de quedarme dormido, mientras me acurruco bajo unas sábanas nuevas que compré, juro que todavía puedo oír esos golpecitos.